justamente en ese sexenio cuando van a ocurrir diversos cambios en nuestro país, pero sobre todo porque ahí en ese sexenio van a aparecer por primera vez los organismos de protección y defensa de los derechos humanos, conocidos ahora como las comisiones de derechos humanos. Les voy a contar un poco, sobre todo, insisto, a los que son muy jóvenes, cómo fue que de pronto llega el sistema de protección no jurisdiccional. Y es que justo en este sexenio el presidente Salinas impulsa a nivel internacional la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Tratado de libre comercio que para ese momento de la historia era el tratado más grande a nivel mundial en el intercambio comercial. Sin embargo, sobre todo Canadá tenía algunas observaciones que hacerle a México, y es que Canadá decía que en nuestro país realmente los derechos humanos no se respetaban y que los derechos humanos tampoco tenían instituciones sólidas que pudieran hacer realidad para construir lo que a la postre se denominarían los acuerdos de San Andrés Larrainzar. Los acuerdos de San Andrés Larrainzar no son otra cosa más que el reconocimiento por parte del Estado de las exigencias de los pueblos y comunidades indígenas que se habían levantado en armas en aquel momento. Y el compromiso del Estado fue llevar los acuerdos de San Andrés al constituyente permanente para poder realizar la modificación constitucional y modificar el artículo 2 de la Constitución, que por cierto pues sí se reforma y se reconocen algunos de estos derechos más elementales de los pueblos y comunidades indígenas. Por no hacerlo tan largo, comentarles un par de aspectos. Se reconoce que México es una nación pluricultural y se reconoce también el derecho de pueblos y comunidades a la consulta libre, previa e informada, de la que por cierto San Luis Potosí es pionero, porque cuenta San Luis como una de las primeras entidades en tener una ley de consulta indígena, que eso desde luego da cumplimiento al mandato del que habla el 2 constitucional. Entonces bueno, en ese inter ocurre todo esto en el 94, por un lado el TLC y por otro lado el levantamiento zapatista. Si avanzamos, también ocurrirían 3 episodios que nos sacudieron a todos los mexicanos de aquel momento, pues que fueron 3 sucesos sangrientos que no habían ocurrido sino muy reciente la revolución, es decir, habían pasado décadas en que no ocurrían esto que se conoce como magnicidios. Magnicidios, entiéndase, la privación de la vida de un personaje de tal y ¿qué otro aspecto de crisis encontramos? El tema de las personas en situación de desaparición, que por cierto aquí cuando estuvimos sesionando en el Consejo, bueno, pues, presentábamos el tema de la recomendación por personas desaparecidas. Pero hay que identificar 2 formas de desaparición que apenas acaba de ser visible en la ley, en la nueva ley que se promulgó de las desapariciones. Y es que antes solo se consideraban las desapariciones forzadas. Las desapariciones forzadas como aquellas en las que participan agentes del Estado, pero la gran mayoría de las desapariciones en México son desapariciones perpetradas por particulares, es decir, por personas civiles. Entonces no estaba claramente tipificado en la ley penal, de ahí que ahora hay una ley federal que ya tipifica con toda claridad desaparición forzada y desaparición perpetrada por particulares, porque entonces pues pareciera que solo se perseguía la forzada, pero se dejaba de lado la de particulares, o se trataba de otro delito que en realidad no era propiamente la desaparición. Desde luego también la crisis de legalidad que evidenció hasta que las policías se fortalecieran, apoyaran en los esquemas de seguridad pública, en la inteligencia que la milicia no está diseñada para atender cuestiones de seguridad pública, pero que tratándose de una emergencia, bueno, pues iban a apoyarlo bajo el carácter temporal de la presencia militar en las calles. Y si hoy, a 2 sexenios de distancia, nos damos cuenta, pues ni las policías municipales ni estatales se han fortalecido, y hoy pareciera que la tendencia es a legalizar la presencia militar realizando funciones de seguridad pública. De ahí que desde las comisiones de derechos humanos hemos aportado a la acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH en contra de algunos artículos de la Ley de Seguridad Interior, que por cierto, por ahí vimos ya una resolución, se ha declarado algunos de estos artículos como inconstitucionales. ¿Por qué? Porque es inaceptable que la milicia se encuentre realizando funciones que le corresponderían a las policías, ¿no? Entonces ahí tenemos uno de los primeros retos que ya podemos identificar. Y luego estas imágenes pues que se han vuelto ya cotidianas en prácticamente todos los estados de la República. Antes estas imágenes las veíamos mucho en Tamaulipas,
a lo mejor en Chihuahua, en las Californias, pero no las veíamos tan cerca acá en San Luis Potosí. Bueno, pues estas imágenes ya son muy comunes, lamentablemente, de ejecutados, de muertos, y ya no solamente en algunos municipios que pudieran ser fronterizos, ¿no? Como acá, como en Valles, ¿no? La última vez que se vio a los 43 estudiantes, iban arriba de 2 patrullas, de una patrulla del municipal de Iguala y de otra patrulla de Cocula. Entonces, esa es la última vez que se les vio con vida, y entonces a la fecha no se sabe de ellos. El caso de Ayotzinapa es un caso que ya ha brincado las barreras de lo nacional, se encuentra en la instancia interamericana. Todavía a día de hoy no se tiene una verdad histórica, como lo dijo entonces Murillo Karam, el procurador, y entonces pues ese es un tema que también está lastimando ahí a los mexicanos, y que también lastimó mucho al sexenio del presidente Peña, no porque haya sido el perpetrado el gobierno federal, sino por la falta de respuesta de una verdad clara en respecto a lo que ocurrió con estos estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, pues ya para finalizar, el reto para el nuevo presidente o presidenta, aunque hoy sabemos que ya no va a ser presidenta porque ya quedaron puros varones, entonces para el presidente, que esta la construimos bajo ese esquema, pues hay estos retos. Miren, en tema de derechos humanos tenemos estos nuevos conceptos de derechos que hoy estamos tratando de que sean realidad. Por ejemplo, el derecho a defender derechos, el derecho que tienen los defensores, que tenemos los defensores de derechos humanos. Miren, también compartirles, es muy lamentable, pero en este país y en este sexenio, por primera vez ocurrió el asesinato de un presidente en la Comisión de Derechos Humanos. Ocurrió el 20 de noviembre del año pasado, donde nuestro compañero Silvestre Latoba, presidente de la Comisión de Baja California Sur, fue ejecutado un día domingo, bueno, un día de asueto, que era el lunes, el 20 de noviembre,